¿Alguna vez te preguntaste de dónde salieron tantos equipos construidos a base de petrodólares, dinero proveniente de magnates del petróleo ruso o del petróleo árabe? Pues en este video encontrarás la respuesta. Hoy vamos a hablar de la ley Bosman, la ley que es para algunos la más importante de la historia del fútbol, porque puso un antes y después en el fútbol europeo. Si no fuera por la ley Bosman, las ligas europeas no serían lo que es hoy y no habrían contratos con tanta plata de por medio. Entonces, si te interesa este video, por favor quédate a verlo, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora sí, comencemos. Para comenzar con esta historia, primero tenemos que saber el contexto grande del fútbol europeo y del fútbol sudamericano. Antes de la ley Bosman, que fue decretada en el año 1995, el nivel de los clubes de Europa y Sudamérica no era tan lejano. Era normal ver en la Copa Intercontinental, torneo en donde se enfrentaban los mejores equipos de Sudamérica contra los mejores equipos de Europa, que el equipo sudamericano normalmente una vez cada cierto tiempo le gane al equipo europeo y viceversa. No era como el Mundial de Clubes actual, en donde el Real Madrid o el Liverpool cada año tenían el favoritismo para llevarse el torneo frente a un equipo sudamericano que poco podía hacer. Es en este cuento de hadas en donde entra un jugador que, si no fuera por esta ley, su carrera habría sido prácticamente desconocida en el escenario internacional. Jean-Marc Bosman era un centrocampista belga que jugó por la selección de su país y que durante su carrera jugó por los equipos del Olympique Saint-Quentin, el RFC Lieja, el Standard Lieja, el Olympique Charleroi, el CS Saint-Denis y el CS Vissé. Es en su estancia en el RFC Lieja en donde comenzaría esta desafortunada historia. En junio de 1990 el RFC Lieja le ofrece a Bosman un año más de contrato, el cual él rechazó porque ya se estaba terminando su contrato con el club belga, alegando de que no se le estaba pagando la plata que él pedía, estilo Chiquito Flores. Por ende, Bosman es puesto, al no querer seguir en el club, en una lista de transferibles, como si fuera el FIFA, con una cláusula de indemnización de 11.743.000 francos belgas. Cabe recalcar que en ese entonces estaba la estúpida regla de que la cláusula debía ser pagada incluso si el contrato con el jugador había acabado. Al mes siguiente, Bosman entra en un acuerdo con un club francés llamado el USL Dunkerque, y el RFC Lieja y el USL Dunkerque acuerdan el préstamo del jugador por una temporada más con opción de compra, pero el Dunkerque, al ver la estúpida cláusula por la que deberían comprar a Bosman, no admiten esa cláusula y entonces el club belga niega el pase de Bosman hacia el club francés, cosa que hizo que Bosman se enojara mucho porque realmente quería irse de Bélgica a jugar a Francia. Por este hecho, Bosman presenta una demanda contra el Liege, así como contra la Federación Belga de Fútbol y la UEFA, porque decía que las normas de traspaso de la Federación Belga de Fútbol y por ende la UEFA y la FIFA le impedían el traspaso al club que él quería jugar. Era como que le estaban encadenando a quedarse en un club por el cual no quería jugar. La defensa de Bosman planteó que se debía interpretar el título 3 del Tratado de Roma firmado en 1957. En este tratado se dijo que la libre circulación de los trabajadores europeos era esencial dentro del territorio de la Unión Europea. O sea que en Bélgica y Francia los trabajadores tenían el derecho de decidir en dónde ellos podían trabajar, por lo que la defensa de Bosman dijo que lo que había hecho la Federación Belga y su equipo era ilegal. Bosman tenía todo el derecho de irse a jugar al equipo de Dunkerque, aunque por la extensión del juicio Bosman no pudo jugar finalmente por el Dunkerque, porque tras el paso del tiempo el club francés perdió el interés y Bosman se iría a jugar a otros equipos. Eso igual no detuvo el juicio y en 1995, 5 años después de la demanda inicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su sede en Luxemburgo, declaró
que eran ilegales las indemnizaciones por traspaso, o sea que no tenía derecho Bosman a pagarle la plata al club belga, y que los cupos de extranjeros eran también ilegales dentro del territorio de la Unión Europea. A partir de la ley Bosman, un jugador, por ejemplo, si nacía en Francia, podía jugar en cualquier país de la Unión Europea, siendo como si fuera un jugador de ese país. Abolieron los cupos de extranjero. Viendo a los equipos que salieron a la luz después de la ley Bosman, como el PSG, el Manchester City, equipos que tienen grandes cantidades de plata, uno pensaría que la sentencia de Bosman tendría catástrofes a corto plazo, pero ese no fue el caso. La evolución del fútbol a partir de la ley Bosman sería lenta, pero sería consistente. Conforme pasaron los años, las plantillas de los equipos de España, de Italia, de Francia y de Alemania comenzarían a diversificarse, y unas ligas que en un principio eran las mejores ligas del mundo dejarían de serlo a partir de esta ley. Por ejemplo, la liga italiana, liga en donde jugó Maradona en los 80s, en ese entonces era la mejor liga del mundo, pero a partir de la ley Bosman, la liga italiana comenzaría a perder su atractivo por su estilo de juego y por los grandes jugadores que estaban. Hay ligas como la inglesa y la española comenzarían a ganar protagonismo. Además, quiero colocar esto como un dato muy importante. Hasta antes de que se promulgara la ley Bosman, un tema muy esencial en cada equipo europeo era su formación de jugadores en menores, porque como no podían comprar jugadores internacionales, un equipo, por ejemplo, de Bélgica priorizaba formar a jugadores jóvenes para que salieran jugadores belgas para el primer equipo y no hubiera la necesidad de comprar jugadores extranjeros. Pero con la ley Bosman eso se acabó. Un equipo de Bélgica podía comprar a todos los jugadores europeos que quiera para aumentar su competitividad y tener una mejor chance tanto en la liga como en la Champions League. Esto afectó al fútbol base o categorías formativas de Europa, y los más beneficiados serían los clubes que tuvieran más dinero, obviamente. Las famosas 5 grandes ligas se cementarían más a partir de esta ley, porque como esas 5 grandes ligas son las que tienen más dinero, las ligas que tienen menos dinero comenzarían a caer en la oscuridad. Por tirar un ejemplo, el Steaua Bucarest es un equipo rumano que es el único equipo de ese país que ha ganado la Champions League en su historia, en el año 1986. Pero con la ley Bosman ya no se podría repetir una hazaña de semejante calibre, y el resto es historia. Bosman no tendría una carrera exitosa más allá de la plata que recibió después del juicio, y su nombre quedaría marcado por la ley que 30 años después seguiría marcando el mundo del fútbol. Es difícil pensar que el PSG, el Manchester City, Kylian Mbappé teniendo de rehén a todo un club creado a partir de plata en el fondo catarí sería posible si no fuera por este jugador belga. La ley Bosman en ese entonces, como último dato, podría haber facilitado la corrupción rampante que estaba rondando por la FIFA en esos años, porque al no tener la dificultad de traspasar jugadores, en la FIFA podían hacerse tratos con, por ejemplo, el fondo de inversión de Qatar para invertir en un equipo de la liga francesa y que el PSG tuviera toda la plata que tiene hoy en día. Y sobra decir que por esta ley y porque Sudamérica no tuvo su propia ley Bosman, que Europa tiene hoy en día equipos que están repletos de sudamericanos que tienen licencia de trabajo en la Unión Europea, y también que Sudamérica apenas, por ejemplo, un equipo brasileño tiene solamente en su mayoría jugadores brasileños y no muchos jugadores extranjeros, caso igual que la liga argentina y también la liga peruana, aunque ya me estoy yendo un poco a la mierda porque los equipos peruanos nunca van a jugar mundial de clubes. Muchas gracias por ver el video. ¿Les gustó la historia? Por favor comenten si hubiese sido bueno que la ley Bosman saliera a la luz, o si les parece mejor que nunca hubiese salido y que el fútbol se hubiese mantenido tan parejo como lo fue en los años 80. Si les gustó, por favor denle like al video, como dije antes, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter que lo estoy dejando en pantalla. Espero que les haya gustado este formato de video corto. Si no les gustó también, coméntenlo. Les mando un abrazo y hasta luego.